Hola, qué gusto, bienvenidos. Este es nuestro canal, Jean Paul y Dani. Hacemos contigo con mi esposa de diferentes temas, de la palabra de Dios, del día a día, sobre la paternidad. Hacemos cosas muy chéveres. Hoy tenemos un tema muy apasionante, muy bonito, que la verdad que hace muchos años yo quería saber más de este tema porque no sabía cómo hacerlo. Y bueno, el título de este video, como lo viste en la descripción, es ¿Cómo escribir un libro? Esa es una pregunta que de la vez nos hemos encontrado con personas que también tienen el anhelo de escribir por la gracia de Dios, de nuestro Padre, contarte que tenemos dos libros escritos. Bueno, este es mi primer libro, lo escribí cuando estaba soltero, se llama Relatos del Tamuldán, es un libro de ficción cristiana, son historias, cuentos cortos de una novela. Y este es nuestro segundo libro, es un libro de no ficción, es un libro de prosa que se llama, es un devocional que se llama Abba Padre, es un devocional que se sumerge justamente en la profundidad de Dios como un padre. Y bueno, y por la gracia de Dios, cuando uno ya está en este mundo de los libros, de escribir, la verdad que es algo apasionante y uno quiere seguir escribiendo y pues contar también que con mi esposa estamos escribiendo nuestro tercer libro, pronto contaremos de qué se trata. Pero bueno, si tú estás viendo este video es porque justamente has buscado contenido, quisieras saber cómo poder escribir un libro, porque a veces puede parecer algo como algo utópico, ¿no? Puede parecer como algo, no sé, muy distante. Uy, escribir un libro se ve tan lejano, pero la verdad que ahora con todas las herramientas que tenemos, como opciones incluso como autopublicación y todo, escribir un libro cada vez está más al alcance de las personas. Entonces yo quiero contarte digamos, aspectos o cinco tips que me ayudaron a mí en su momento para poder escribir este primer libro, igual el segundo libro y otros que queremos también y que espero que te ayuden a ti. El primer, digamos, tips, digamos, recomendación a quien alguien que quiere escribir un libro es primero, tener la decisión. O sea, conocemos personas que nos han dicho, ¿no? Porque con mi esposa, gracias a Dios, hemos hecho cursos de literatura, cursos de cómo escribir tu libro y personas que nos han contado el deseo de escribir. Pero si ese se queda en el deseo, en el anhelo, puede parecer como algo idílico, algo que en algún momento lo voy a hacer, pero que no se concreta. Entonces, el primer, digamos, recomendación que podemos darte es tener la decisión. O sea, es decir, yo quiero y decido escribir un libro, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Cuando hay esa determinación, la verdad ese es el primer gran paso, o sea, es el primer gran paso porque ya tú decidiste y cuando uno se decide, se tiene la determinación, la disciplina, de verdad lo vas a lograr. Entonces, la primera es decidir, yo quiero escribir y tal vez incluso es bueno ponerte un tiempo estimado, ¿no? Digamos, yo aquí a los 2 años o a 3 años, no sé, este año incluso, yo quiero tener el libro publicado y esa decisión va a hacer que te mantengas firme, que puedas lograrlo, que puedas alcanzarlo y que en el camino no puedas, digamos, desanimarte porque puede pasar mucho. La segunda recomendación que podemos darte es preguntarte y decir que tú lo puedas plasmar, ¿no? ¿Qué quieres escribir? O sea, ¿qué tipo de libro te gustaría? Porque hay que recordar, ¿no? Que el primer lector de tu libro eres tú mismo, el primero a quien uno primero escribe, decía Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en Perú, decía, el primer lector que hay que cautivar es a ti mismo. O sea, entonces uno escribe lo que quiere leer, lo que le gustaría leer, lo que se imagina, lo que soñaría con leer. Entonces, ¿qué quieres leer? ¿En qué quieres escribir? Eso va a ser la respuesta, ¿no? En mi caso, a mí, desde que tenía unos 18 años, me fascinó mucho todo este tema del mundo medieval, de la ficción, y me acuerdo, leía libros como El Señor de los Anillos, la trilogía, o las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, después leí Juegos de Tronos, de George Martin, y todo ese mundo también me fascinaba. Entonces, yo decidí, lo que yo quiero escribir es justamente historias, porque me parecía tan chévere la ficción, o sea, soñar con otros mundos. Digamos, en este libro de Relatos del Tamuldán hablo sobre historias que pasaron en Madagascar, es una historia de ficción, también, bueno, basado un poco en la palabra de Dios, una historia también de una novela corta que es de Star Atlántida, entonces hay muchas cosas y eso depende de lo que tú quieres. Entonces, lo que yo te recomiendo es qué quieres escribir, qué tipo de libro quieres escribir y que tengas referentes. Por ejemplo, cuando yo es que escribí Relatos del Tamuldán, por supuesto, para mí tenía grandes referentes como los que te mencioné, las Crónicas de Narnia, pese a que es una literatura entre comillas infantil, el contenido es bellísimo, o sea, si te gusta ese género te lo recomiendo, más allá de las películas también son buenas. Entonces, ¿qué quieres escribir? ¿Qué autor te gusta?
porque hay que también recordar que uno antes de ser un aprendiz de escritor o ser escritor, uno primero es lector. Uno es el gusto que uno tiene por la literatura, por los libros, y de alguna manera de ahí nace ese deseo de yo también quiero escribir, yo también quiero plasmar mi historia, mi relato, o quiero contar esto, quiero plasmar esto en un libro. Entonces, ese es el segundo. Qué importante. ¿Qué quieres escribir tú? Entonces, eso tú ya puedes decidir, quiero escribir un libro sobre este tema y sobre qué género te gusta. Bueno, ya haremos otros videos más, los tipos de géneros que pueda haber en la literatura. Si es un libro de ficción, historias, te gusta novela, o más bien quieres algo de poesía tal vez, o tal vez quieres algo, puede ser más como un relato, puede ser un testimonio, una vivencia, una biografía, como nuestro segundo libro que fue un tema de devocional y un estudio bíblico de la palabra de Dios. Depende de lo que te guste, ¿no? Entonces eso es clave, ¿no? Saber qué escribir. Y otra recomendación que te damos, aunque parezca muy sencillo de decir, pero la verdad que es que hay que hacerlo. Y la tercera recomendación que podemos darte es que empieces a escribir. O sea, no hay otra manera de que tu sueño de escribir un libro, de tener tu libro, se haga realidad si tú no decides de empezar a escribir. Y a veces nos preguntan mucho esto, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo hago? Y la verdad que a veces sí puede ser un desafío, porque es sentarse, digamos, ante la computadora. Nosotros, como hemos escrito los libros en Word, o sea, literalmente en Word, así desde cero, tal vez primero con ideas, con lo que quiero escribir. Y la verdad es, la idea es tratar de escribir, o sea, escribir, escribir, escribir. Y no te, grandes autores que hemos leído, que nos también han recomendado, grandes personajes de la literatura, lo que recomiendan es que no te sientas trabado, tal vez, a que no fluye o algo, porque puede pasar eso, ¿no? También el bloqueo del autor. Si no le das tratar de escribir los pensamientos, las ideas que tengas, después no te preocupes, después va a venir otro trabajo que es la reescritura, que hay que afinar la ortografía, tipografía, bueno, ya habrá edición, un editor, bueno, son otros procesos, pero lo principal es que tú puedas avanzar con escribir. Y tú en el camino, no preocupas si no tienes claro el escenario. Así me pasó a mí, digamos, con Relatos del Tamultán, yo no tenía claro, al inicio tenía una idea que iban a ser 21 historias cortas. Después dije, no, eran muchas historias y dije, no, van a ser la mitad, 12. Después empecé a escribir una de ellas que al inicio iba a ser un cuento, pero tenía tanto el potencial porque hablaba del Gran León que ese cuento se convirtió en una novela corta. Y al final, con todas las reediciones, con todo, se quedó en 5 historias, 4 cuentos y una novela. Entonces, lo ideal es que no te preocupes si no tienes como que clarísimo el panorama, sino que empieces a escribir sobre el tema, si es historias de ficción, si es lo que te gusta, empieza a escribir. Y en el camino tú vas a tener un poco más claro cómo, por dónde vas a llegar, a afinar. Tú eres el autor, tú vas a decidir cómo quieres que sea tu libro. Pero lo importante es empezar a escribir. Yo te recomiendo la tarea de escribir. Es una tarea fascinante, es algo hermoso, pero también tiene mucha disciplina. También lo que yo te recomendaría es que tú trates de escribir, de comprometas, no sé, si tienes el tiempo, una media hora, una hora al día en avanzar en tu libro y escribir un poco más. Y esa disciplina de todos los días, de avanzar un poco, tal vez otros días tengas más tiempo, te va a ayudar a que al final tengas tu libro, puedas escribirlo. Digamos, mi primer libro, Ratos del Tamulán, me demoré, puedo decir, como 10 años, más de 10 años, 12 años, por muchos temas. En el prólogo del libro lo cuento, ¿no? Pero la verdad era que a veces tenía pausas que dejaba el libro como que 6 meses y volvía con mucha intensidad, otra vez se quedaba. Pero lo que yo recomendaría es que no lo dejes tanto a un lado, sino que tú puedas seguir escribiendo, avanzando, y eso es algo muy, muy importante. El cuarto recomendación que es bueno, mucho, mucho, justamente me ayudó muchísimo, es que cuando tú empieces la tarea de escribir tu libro, leas autores que tú admiras, leas libros que te gustan, leas libros que a ti de alguna manera te gustan leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de Relatos del Tamultán. Justamente cuando escribía, yo volví a leer libros de Narnia, libros del Señor de los Anillos, de George Martin, hay otro autor también muy bueno que es Ted Dekker, de ficción cristiana, y de alguna manera leer eso te inspira, te da ideas, incluso en el vocabulario, en el giro de las historias. Entonces yo recomendaría que tú mientras sigas tu trabajo de escritura, a la par sigas leyendo libros que para ti son referentes cercanos al tema o al estilo. Por ejemplo, también nos pasó nuestro libro de Abba Padre que lo hicimos con mi esposa. Igual nosotros lo ponemos para escribir el libro de Abba Padre. Nosotros leímos más de 5 libros, más de, bueno, 7 libros y lo ponemos acá, ¿no? Libros recomendados.
Este es un libro de la paternidad de Dios. Entonces leímos más o menos 6, 7 libros adicionales que hablan de la paternidad de Dios y también eso te inspira, te dan ideas, opciones. A veces uno puede tener un bloqueo del escritor y no saber por dónde ir. Y esto te ayuda muchísimo, ¿no? Poder leer otro referente. Entonces, mientras tú vayas escribiendo, nunca abandones también la tarea de leer, porque ante todo, como dice, parece que lo decía Jorge Enrique de un autor ecuatoriano, que antes de ser un gran escritor es ser un gran autor, ser un gran lector, más bien, ser un gran, digamos, que lee, que disfruta del texto. Creo que también lo decía Gabriel García Márquez, qué importante. Y lo último es que de alguna manera logres hacer todo lo posible por publicar tu libro. O sea, en verdad, o sea, no hay una gratificación más grande. Este libro, ¿no? Estuvo más de 12 años en blanco y negro, en borrador, pero gracias a Dios, en la pandemia lo pudimos publicar, fue el mejor momento, Dios nos dio los recursos, la manera, de disciplina, la decisión, porque es mucho de decidir. Entonces es algo hermoso. Cuando tienes tu libro y, bueno, gracias a Dios podemos hacer otro video, está publicado en Amazon, también hay una opción de autopublicación, poder hacer otro video. Si tienes preguntas, igual cuéntanos del proceso de publicación, que es otro proceso también, otros, pero lo podría poner para ayudarte. Pero hay algo muy hermoso, cuando tienes tu libro en tus manos, y es como, no sé, como un bebé que nace, ¿no? Es como algo que estuvo preparándose, cocinándose tanto tiempo hasta que lo tengas en tus manos. Es una gratificación bellísima, ¿no? Y con mi esposa decíamos qué lindo también que sea como un legado, ¿no? Para nuestros hijos. Por ejemplo, en este segundo libro de Abba Padre está dedicado a nuestra primera hija. Te cuenta mucho de Lane, de nuestra bebé, sobre cómo la paternidad y también cómo hemos aprendido a Dios como un padre. Entonces, qué lindo. Entonces, te doy estos 5 recomendaciones, tips. El primero es decidir hacerlo. El segundo es decidir qué quieres escribir, el tema que te guste, el formato que te guste, los libros que te gusten. El tercero es empezar a escribir, que eso es clave, o sea, ya empezar a hacer. No hay mejor momento que ahora que empezar a hacer, porque si uno dice, no, es que cuando tenga más tiempo, cuando saque vacaciones o cuando uno puede poner excusas. Y ese tiempo de empezar a escribir, de ir por tu sueño, se puede dilatar, se puede procrastinar más y el tiempo pasa y no lo haces. Cuarto, leer libros similares, qué importantes, o autores que tú admires, que te gusten. Y 5, publicarlo, hacerlo realidad. O sea, tener el libro en tus manos es algo bellísimo, la presentación del libro, o sea, firmar un libro, yo siempre soñé eso, yo quiero firmar un libro, pero que yo haya escrito, porque bueno, en su momento me gustaba dar libros, porque a mí me gusta también que me regalen libros, regalar libros, pero de otros autores. En algún momento soñé, qué lindo dar un libro de mi autoría, y lo puedes hacer. Y todo esto te digo, te animo. Como sabes, con mi esposa somos cristianos, creemos en la palabra de Dios, y el libro más grande de todos los libros es la Biblia. Ese es el libro que nos inspira, que nos ha bendecido mucho. Y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si tienes ese sueño de escribir un libro, te animamos a que lo hagas realidad, a que luches por tus sueños, a que lo hagas, que alcances contra todo pronóstico. No importa si no tienes plata o a veces el tiempo es complicado, pero una vez que lo tengas, ir por ese sueño es algo maravilloso, es algo que definitivamente no tiene precio de haberlo logrado. Así que te animamos a seguir adelante. Si tienes alguna pregunta, igual cuéntanos en los comentarios, dudas, que queremos hacer un poco más de contenido sobre este tema también de la literatura, de los libros, que nos parece bellísimo, y también poder ayudar a nuevos autores a que se atrevan, porque es un acto de valentía atrevido, a poder escribir y a poder publicar sus libros. De corazón, que Dios te guarde, y pues no olvides, si quieres, puedes compartir este video, alguna persona conoces que también quiere publicar su libro, suscribirte, nos ayuda muchísimo para llegar a más personas y que este tipo de contenido sea de bendición y ayuda. Un gran abrazo y muchas bendiciones.